que esa pasión, cuando tú y yo le entregamos nuestra vida a Jesús, no se acabe. En la revelación de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, al apóstol Juan, a una de las iglesias le dijo: tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Que esa pasión con la cual nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo, hermano, no decaiga. Estoy plenamente convencido y seguro que por lo menos el 75 o 80% de nosotros podemos recordar, y no es la misma pasión con la que empezamos. El caminar, hemos batallado, hemos visto cosas que han dañado nuestro corazón, hemos hecho cosas que han dañado el corazón de los demás, y pareciera que lo que el hombre nos hace o lo que nosotros hacemos tiene que menguar el amor y la pasión por Cristo, y no debería de ser, porque a final de cuentas nuestra vida se la hemos entregado a Dios, no al hombre, y nosotros dependemos de Dios, no del hombre, y nuestra fe debe de estar puesta en Dios, no en el hombre. Oh Señor, vamos a hacerlo muy suave y cantemos todos: quiero postrarme a tus pies, quiero postrarme a tus pies, quiero besarlos, Jesús, palabras de amor expresar, aquel que su vida entregó. ¿Cómo podré yo pagar tan grande amor? Quiero dar mi vida a aquel que me amó, rendirme en adoración, Cristo, a ti derramar mi corazón. Mi Jesús, mi amor, mi canción, mi pasión, vives en mi corazón. Gloria a ti, Jesús. Dice la palabra de Dios: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Participe del pan. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Participe. Así pues, todas las veces, todas,
que bebiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hermanos, usted y yo, si algo nos mantiene en la fe, es creer en la venida de nuestro Señor Jesús, en la venida de Él. Que su vida no escatimó, hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue porque me amó. De tal manera me amó. Y no hay forma en que podré pagar el precio de su gran amor, pero toda mi alma quiero dar de su amor. Yo viviré de su amor. Yo cantaré por mi Jesús, caminaré, porque me amó a mí. dígale de su amor, de su amor. Yo viviré, dígalo. Con su amor yo cantaré, por mi Jesús caminaré, porque murió por mí. Le seguiré, le seguiré. ¿Sabe? Cuando estábamos en la pandemia, yo le decía a Dios, cuando ya salí de ello, Señor, no tengo cómo pagarte. Señor, no tengo cómo. Y me vino a mi mente, claro que sí tienes. Sé obediente, que tu obediencia sea la actitud de ser y estar agradecido por la vida que yo te doy. La obediencia a Dios es más que cualquier sacrificio. Así como Cristo se hizo obediente, así nosotros en nuestros 50 obedeceremos a Dios. La obediencia a nuestro Dios es más que cualquier sacrificio. Dígalo conmigo. Por su amor yo viviré. Por su amor yo viviré. Por su amor yo viviré. De su amor yo cantaré. Por mi Jesús caminaré,
ofrenda de palmas a nuestro Dios. Quiero pedirles que nos pongamos nuestra mano en el hombro como un solo hombre. Todos estamos aquí con el mismo objetivo. No estamos divididos. Podemos tener diferente forma de pensar, pero tenemos al mismo Dios, la misma palabra y al mismo Salvador. Y eso nos hace y nos debería de hacer hombres y mujeres unidos. Una persona que está pensando hacerle daño a otra, que está pensando chismear, levantar un falso, ser irrespetuoso, hermanos, lamento decirle que tal vez no tengamos el mismo espíritu, porque el espíritu que opera en los hijos de desobediencia no es el espíritu de Dios. El espíritu de Dios opera en un hijo obediente, respetuoso, amoroso, bajo la dirección de Dios. Tierra alegre está.
tenemos seguro es la muerte. Cuando Dios lo quiera. Pero usted y yo no vamos a buscar la muerte. Dios es el que tiene el control de nuestra vida. Y hoy, en el nombre de Jesús, declaramos vida y vida en abundancia. Cuando el Señor me llame a su presencia, a tu dulce hogar, al cielo de esplendor. ¿qué vamos a hacer allá, iglesia? Le Te adoraré, cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. ¿Podemos hacerlo sin la música? Mi mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él. Cuán grande es ¡aleluya! Dele la gloria al que vive y reina por siempre. Amén. Amén. ¿Cómo están? Si usted me preguntara, pastor, ¿por qué cuando está ahí al frente tiene siempre los ojos cerrados? Es que cuando los abro y los veo me chupan la alegría. No es cierto, no es cierto. Hermano, no hay mejor intimidad con Dios que cerrar nuestros ojos, imaginarnos a Dios, que es lo más cerca que podemos tener, y poder tener un encuentro con Él. El abrir nuestros ojos no es malo, pero hay mucha distracción. En los momentos de adoración dice la Biblia que Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Y es necesario que en espíritu y en verdad le adoremos. Amén. Bien, tomen asiento por favor. Nadie se mueva. Ay, se quedaron con los vasos. Perdón, hermano, se me fue. Bien, hermanos, para los que no saben, el día martes nos cayó una granizada y ustedes lo saben, y las láminas, o sea, el granizo no corrió como debería de haber caído, y si hubiera corrido, pues se atoran las canaletas y empezó a almacenarse. Debido al peso del granizo, lo que es de la parte de la lona hacia adentro se colapsó. No cayó al piso porque no es así, es una realidad, pero se fracturó todo lo que eran los montenes, y se vino abajo todo lo que era nuestro púlpito,
el plafón, todo lo que estaba ya ahí se vino abajo, se destruyó, por decirlo así. En una primera instancia queríamos quitarlo, repararlo y hacer otro, pero la Biblia es clara cuando dice que no se puede edificar sobre cenizas, no se puede edificar sobre algo ya viejo, no se puede poner un remiendo nuevo en un vestido viejo, porque el remiendo nuevo va a jalar y va a romper el viejo. Ni se echa odres nuevos en un odre viejo. El odre es ese, como un puerco, ¿no? Es el cuero de un animal. Cuando usted le echa el vino nuevo fermenta y el cuero se expande y no lo rompe. Pero si le mete vino nuevo en un cuero que ya dio todo, el vino nuevo va a expandirse y va a romper. Dios puso en el corazón de uno de nuestros hermanos, cuando David, sí fue David el que pidió para edificar la casa de Dios. Hermanos, no les puso cuotas, no les puso una cantidad, solamente Dios le dijo: diles que el que esté dispuesto en su corazón, el que tenga disponibilidad, traiga para edificar la casa de Dios. Hermanos, ante esta situación hemos entendido el hacer el proyecto original y hacer el auditorio que Dios nos mostró hace 20 años. Y dentro de esa visión tampoco vamos a coaccionar, a obligar a nadie. Dios ya nos prometió que Él es el dueño del oro y de la plata, y que no tengamos miedo y manos a la obra. Les comento esto porque hay veces que cuando humanamente hablando vemos que empieza una obra, el diablo mete pensamientos malos en el corazón y dicen: sabes que vete, porque aquí va a ser sacadera de dinero. No, hermanos, no. Hermano, si usted no lo tiene, no lo va a dar. Simple. Y si usted tiene y no lo da, hermano, pues usted sabrá. Pero lo único que sí le puedo decir es que Dios, el plan original de Dios era ese. Hoy vamos a hablar del plan original de Dios desde el principio de la humanidad. Y quiero decirle que cuando está en los planes de Dios, las cosas se cumplen porque se cumplen, porque son los planes de Dios. Entonces, ya en la siguiente semana les vamos a proyectar ese plano que desde hace 20 años está, pero originalmente es el púlpito ahí atrás. Tenemos aproximadamente 8 por 3, 240 metros acá, 600 acá, más o menos 800 metros. Todo es púlpito, va a ser ahí atrás. Aquí se va a derribar. El que entre va a ver de frente el púlpito, obviamente bien diseñado, y vamos a hacer arcotecho. El arcotecho, obviamente todo eso va a quedar abajo. Los salones de los niños van a tener salida y va a haber unas gradas. Todo eso va a ser gradas para que veamos como un cine o algo. La gente se sube allá, puede estar así, nosotros aquí abajo, y va a haber un domo o una especie de, sí, un domo para que entre la luz, todo bien diseñado. Entonces, hermanos, ni siquiera necesitamos decirles cuánto es el proyecto. No, hermanos, nuestro Dios tiene los tiempos y todo es de Él. Amén. Si aquí vamos a estar, por ejemplo, un mes, así lo estaremos. Pero si Dios nos permite en un mes o 2 meses hacer el arcotecho, entonces creemos que nuestro aniversario
lo vamos a pasar con todo ya bien, porque el arcotecho va a ser desde atrás y vamos a estar listos para hacer nuestra fiesta de aniversario. 25 años, hermanos, alabando y glorificando a Dios. Amén. Bien, vamos a orar por los diezmos, por las ofrendas. Quiero dejar el lugar al pastor Juan Antonio Navarro. Póngase de pie, hermano, por favor. Gracias te damos, Padre, por este momento que tú nos permites, oh Dios, disfrutar como familia en Cristo Jesús. Te pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, bendigas las alacenas, los trabajos, la economía de cada uno de mis hermanos, todo lo que están dispuestos, Padre, a dar. Dice tu palabra que tú amas al dador alegre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, bendícelos, prospéralos y que no falte nada, Señor, y suplas todas sus necesidades. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén. Amén. Bien, hermanos, vamos a ofrendar. Bien, los jóvenes y adolescentes tienen su clase de amarteología, que es la doctrina del pecado. Lo están viendo. Les pido por favor que suban. Quiero empezar con el libro de Filipenses capítulo 3, versículo 10. Vamos a irnos unos versículos atrás para poder entenderlo. Bien, ¿me dan permiso de quitarme el saco? Bien, dice la palabra de Dios: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirlos las mismas cosas, y para vosotros es seguro. O sea, el que le recuerden cosas para ustedes es más seguro. Guárdense de los perros, guardaos de los malos obreros, guárdense de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión,
los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Escuche esto, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es la ley irreprensible. 7. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida. Diga conmigo, ¿por qué? Por amor de Cristo. Otra vez. Ahora lea conmigo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. 3:10. Este es el texto. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. A ver, quiero que quede bien claro. El apóstol Pablo sabía perfectamente lo que era estar comprometido con Cristo. El apóstol Pablo sabía perfectamente el pacto que había hecho con Dios, con Jesús. Y él entendía que en ese pacto él quería que ese poder que levantó a Jesús de los muertos, él mismo quería experimentar ese poder, porque él sabía que en ese pacto, si Jesús resucitó, también él resucitaría. Que si Jesús padeció, también él padecería. ¿Qué quiere decir? 50-50. Ese es pacto. Ahora, ¿cómo lo vamos a entender? Nosotros podemos hablar de que Cristo resucitó, y si no creemos que Cristo resucitó, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Cuál es nuestra fe? A final de cuentas, lo que nos mantiene aquí es la fe de la resurrección cuando nosotros muéramos. Si aquí se terminó todo, ¿para qué estamos aquí? No tiene caso. Mejor cada quien que viva su vida. De todos modos, cuando nos muéramos se acabó aquí todo, ya no pasó nada. Pero creemos lo que la palabra de Dios dice, que el alma tiene un lugar, cielo o infierno. Eso lo creemos. Una buena noticia es que la Biblia, para el que cree, para el creyente genuino, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que ya no viven, escuche, conforme a la carne, por eso les enfatizo la carne, es bien importante, sino conforme al Espíritu. Ahora, voy a tratar de irme muy rápido para llegar al punto que quiero llegar. En Génesis 1:26 dice la Biblia: entonces dijo Dios, hagamos al hombre, ¿sí? Ahí va. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Escuche, y señoreé en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra y sojuzgadla,
y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. O el proyecto original de Dios es que el hombre gobernara, señoreara. Viene de una palabra hebrea llamada radá, que quiere decir dominar, gobernar, tener autoridad sobre todo lo que se le ha delegado o lo que le ponen para que él lo administre. Ese es el propósito y el plan original de Dios. El hombre viene, tú tienes autoridad en la tierra sobre todo lo que hay aquí, en el mar, el cielo, las aves, todo tienes autoridad. Ahora, quiero que entendamos que Adán era el gobernante legal en la tierra, no era Dios. Escuche, Dios, cuando le dio la autoridad al hombre, Dios no gobernaba la tierra, era Adán el que gobernaba porque Dios le delegó la autoridad. Por favor, ponga eso como una base. Dios no era el que gobernaba o tenía autoridad terrenal, era Adán. Ahora, dos, el hombre, de acuerdo al texto, tenía una capacidad, escuche, una capacidad intelectual, mental, fuera de razonamiento, sobrenatural, al grado de que la teología enseña que ese hombre tenía una capacidad de memoria tan fuerte que podía dar nombre a miles y miles de especies, desde cuadrúpedos, aves, insectos, pero todos, dice la Biblia, él les iba a poner el nombre. Se iba a meter al agua, podía nadar, podía meterse al agua sin tener que utilizar algo. En pocas palabras, era un ser sobrenatural. Véalo así, sobrenatural. No tenía freno, podía correr, podía moverse a velocidades inimaginables, podía ir al aire, podía bajar. Ahora, usted me puede decir: ay, pastor, no se clave. No me clavo, hermanos. Cuando Dios dice que le dio autoridad y poder, y cuando estaba en la línea de Dios, escuche, Dios no se mueve en lo carnal, se mueve en lo espiritual, en lo sobrenatural. ¿Por qué nos cuesta trabajo ver un milagro? Porque es algo sobrenatural. Dios no obra en lo natural, obra en lo sobrenatural. Pero no lo podemos entender. Y a veces cuando Dios hace algo sobrenatural, decimos: no, pues no, como que no lo creo. No, y ese es el problema, que nuestra fe está basada en lo natural, en lo que yo puedo hacer, en lo que mis ojos pueden ver. Y les voy a decir algo: no se extrañen que en un mes tengamos 1 millón de pesos nosotros. ¿De dónde? Hermano, no nos movemos en lo natural. Dios se mueve en lo sobrenatural. ¿Quién no nos dice que Dios? Porque quiero decirle que la Biblia enseña que Dios tiene un remanente, que Dios tiene un pueblo escogido, que Dios tiene empresarios, que Dios tiene mucha gente con capacidad económica, y Dios les puede hablar en la noche y decirle: ve a tal lado y lleva esa cantidad de dinero. ¿Por qué lo dudamos? Porque estamos acostumbrados a mirar lo natural. Cuando Dios le dice a Adán:
que Él va a señorear. Quería decir, para que usted me entienda, que tenía un coeficiente intelectual tremendo. Creo que usted sabe cuál es el IQ. ¿Sí saben qué es el IQ? No es el doctor IQ, es el coeficiente intelectual de cada uno de nosotros. Se cree que el promedio de coeficiente intelectual del 68% de la población está entre el 85 y el 115. Una persona que tiene un coeficiente intelectual menos de 70 ya tiene una discapacidad. Pero hay personas que el nivel alto superior del medio de 110 a 129. Voy a ser muy rápido. Albert Einstein tenía un IQ arriba de 160, casos excepcionales 200, 225. Y para ello ellos creían que esas personas eran unos genios. ¿Qué es un genio? La Biblia nos narra que Jesús a los 12 años, ¿dónde estaba? ¿Qué hacía? Ya con los jefazos ya se los atoraba, hermanos, ¿o no? Discutía con ellos. A los 12 años se ponía al tú por tú, cuestionando, diciendo a los maestros de la ley. Empezó a tener esa intelectualidad, sabiduría desde pequeño. Perdón, pero ahora nuestros hijos, perdón, pero no carburan. Ya no saben multiplicar. Su cerebro se les está secando. Ahora los inteligentes no es la humanidad, ahora son los teléfonos. Y no debería de ser así, pero no se preocupen. Ahorita vamos con nosotros. Cuando una persona se cree que es un genio, no solo sabe mucho, sino que puede, escuche, puede conectar ideas de diferentes áreas para crear soluciones o conceptos totalmente nuevos. Un genio es ver lo que todos ven, pero pensar lo que nadie ha pensado. Es una persona que no está limitada, y la Biblia nos enseña que si nosotros no hacemos ciertas cosas, tenemos la vista muy corta y no vemos más allá de nuestras propias narices. La Biblia nos ha dicho: tú no ves más allá de tu nariz. Y no debería de ser así, porque tú tienes la mente de Cristo. Tú tienes una mentalidad sobrenatural. Debes de aprender a pensar, a ejercitar tu cabeza. ¿Cómo es posible que tú creas que tú te puedes beber el veneno y vas a esperar a que el otro caiga? Por favor, te estás envenenando tú mismo. Cuando odias, cuando estás en situaciones difíciles, tú eres el que te estás dañando. Perdona y sanas. Perdona y te liberas. Y no lo entendemos. Pero también, fíjese bien, una persona intelectual tiene una percepción profunda. Se refiere a la habilidad de entender la esencia, escuche, de problemas complejos de forma casi instantánea. Algo que a una persona promedio le tomará años de estudio. O sea, que una persona inteligente
luego va a entender dónde está la raíz del problema y la va a tratar de solucionar. Cosa que no hacemos nosotros. Nosotros sabemos dónde tenemos el problema y seguimos viviendo con el problema. Fácil. ¿Quieres hacer cambios? ¿Quieres que las cosas cambien? Cambia. ¿O no? ¿Quieres que algo diferente pase? Pues es algo diferente, haz algo diferente. Si haces lo mismo siempre, no va a haber cambios. Los cambios se hacen cuando razonas, piensas, analizas y cambias el rumbo. Pero también hay otra cosa. El genio tiene una intuición superior. Muchas veces el genio llega a conclusiones correctas sin poder explicar paso a paso cómo lo hizo. Es una mezcla de la experiencia, el instinto y la agudeza mental. Hay una hipótesis del cerebro triuno, 3 en 1, que es las 3 capas del cerebro. La primera es la capa reptiliana, donde se cree que está la intuición, donde nos movemos por instintos. Ahí viene el sueño, ahí viene el hambre, la sed. Esa capa no piensa, solamente instintivamente lo quiere. Yo no pienso tener sueño, solamente me da sueño. Yo no pienso tener hambre, solamente me da hambre. Y trato de la manera que sea tratar de hacerlo. La segunda capa es la capa límbica. Ahí es donde vienen todas las emociones. Vienen los juegos, el aprendizaje, el dolor, todas las emociones. Ahí viene todo lo que le llamamos la mente o nuestra mente. Pero hay una tercer capa que se llama corteza cerebral, la córtex o masa gris. Ahí es donde viene la sabiduría, la prudencia, la inteligencia y el dominio propio. Se cree, de acuerdo a esas hipótesis, que el hombre solamente ocupa o usa el 12% de su capacidad intelectual. 12. Y cuando una persona utiliza el 18 o el 20, ya es un genio. Es bien listo, es muy sabio, toma las decisiones correctas. No, cuidado con ese muchacho, y está ocupando el 20% de su capacidad. Se cree o se dice que si el ser humano usara la corteza cerebral, razonara, pensara, no cometería tantos errores. El problema es que nos dejamos llevar por la segunda capa y la primera, el instinto. Se los explico rápido. La primera capa dice: tengo sed. Tengo sed. La segunda capa es la emoción. Y la segunda capa dice: cerveza. A final de cuentas va a mitigar su sed. La tercera capa dice: eres hijo de Dios. Eso no es bueno para tu salud. Y entonces la tercera capa empieza a reflexionar. Esa tercera capa le dice a la segunda: cerveza, no. Y entonces llega y toma la decisión y dice: una cerveza, no, quiero agua, dame agua. Pero como nos movemos en las emociones, no nos importa si damos mal testimonio, si damos mal ejemplo, si nos hace daño a nuestro cuerpo y todo lo que quieran. Vamos por las emociones, vamos por instintos y entonces caemos. ¿Cuántos de ustedes saben que la grasa les hace daño? ¿Y por qué se la tragan?
Digo tragar porque esa es la palabra. ¿Por qué se la tragan? Porque vamos más hacia la emoción. ¿Sí me explico? Es que está rica, es que está buena, pero no dejamos que el cerebro piense. Tu cerebro te va a decir no, porque aunque esté rica y te sepa buena, a las 2 horas vas a tener el reflujo y vas a tener agruras y vas a tener problemas. ¿Y qué dice el hombre? Me la juego. Órale, juéguesela. Y en la noche, si está dormido y le llega el reflujo, se ahoga y se muere. ¿O no? Pregúntenle a Manuel Navarro. Mi esposa se despierta a las 2 de la mañana. ¿Qué tienes? Estoy como soldadito sentado. Es que se me viene el reflujo. ¿Ya ves? Y tengo que estar sentado. Pero hace 3 horas, ¿qué tal? Échame el otro. ¿Sí me explico? ¿Sí entienden? ¿Qué van a entender ustedes? ¿Qué dice Romanos 12? Córranle que se me va el tiempo. Romanos 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional o racional. 12:2. Cuando dice culto racional o racional, quiere decir intelectual. Intelectual, que tú piensas, que razonas. Presenta tu cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es el culto que vas a presentar de una manera intelectual, racional. La misma palabra de Dios nos dice: si vienes a adorar a Dios y te acuerdas que uno de tus hermanos tiene algo contra ti, te voy a decir algo: póngase de pie, vaya y póngase a cuentas con su hermano y regrese. La adoración es prioritaria, la adoración no es prioritaria delante de Dios si nosotros tenemos algo contra alguien. Para Dios lo prioritario es: vamos a ponernos a cuentas porque quiero adorar a Dios con libertad. Quiero pedirte perdón porque quiero adorar a Dios con libertad. Yo no puedo adorar a Dios, o no debería de adorar a Dios, si estoy mal con mi hermano, y más mucho si estoy mal con Dios. ¿Qué dice Dios? No se engañen. Dios no puede ser burlado. ¿Piensas que puedes llegar aquí, doblar tu rodilla, levantar tus manos y adorarme sabiendo que vives o tienes una relación fuera de tu matrimonio? Digo, ¿en qué cabeza cabe? Digo, puede ser que lo hagan, pero ¿en qué cabeza cabe que vas a venir delante de Dios y bien fresco como una lechuga? Y sabe, eso le pasó a David, ¿o no? Estaba bien atorado y andaba como una lechuguita, y tuvo que venir el profeta a decirle: sabes que tú eres ese hombre. Ahora vamos a ver qué sigue después. ¿Es ese? No es ese, regrésate. Ok. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. Esa palabra transformación, de ahí viene la palabra metamorfo, de ahí viene la palabra metamorfosis, que es una renovación total, no es a la mitad. Por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ninguna persona que no ha renovado su mente no va a poder entender la voluntad de Dios. La voluntad de Dios solamente se va a percibir cuando cambias tu manera de pensar. No quiero meterme en esto, pero ahora vamos a 1 Corintios 1:22. No os conforméis, porque los judíos
piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado para que para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Que quede claro, es bien importante entender que hay mucha gente que quiere ver sabiduría, quiere ver muchas cosas en los demás, pero dentro del plan de Dios para nosotros, la Biblia dice que el que tenga falta de sabiduría se la pida a Dios, pero también dice que el que piense que es muy sabio, hágase que no sabe nada, porque esa sabiduría que te envanece no es de Dios, esa es diabólica, dice el Señor. ¿O no? Es diabólica. Porque una persona que piensa que tiene sabiduría y que con eso aplasta a los demás, humilla a los demás, ofende a los demás, eso no es de Dios. La sabiduría que Dios quiere es, hermanos, el llevarlo todo a las plantas de Cristo. Ahora, segunda, escuche bien, Satanás, entonces ya entendemos que Dios le dio la autoridad al hombre y el hombre gobierna. Satanás fue arrojado a la tierra después de la rebelión. Pregunta: cuando Satanás llega a la tierra, cuando es expulsado, ¿estaba bajo el poder de quién? Claro, ¿quién tenía la autoridad? Adán. Baja Satanás y ¿qué va a decir? Ya llegó el diablo. No, el diablo se tenía que sujetar a quien tenía la autoridad en la tierra, y la tenía Adán. ¿Qué tuvo que hacer Satanás? Escuche, tuvo que buscar una manera para que el hombre perdiera el poder o la autoridad que tenía. ¿Y qué hizo? Va con Eva y le engaña. Ese no es el problema. Que le engañe, no hay problema. El problema no estuvo en ella, el problema estuvo en Adán, porque la autoridad la tenía Adán. Cuando Adán desobedece a Dios, escuche bien lo que le voy a decir. El problema no está en la serpiente, el problema no está en los externos, el problema no está en lo que me digan, el problema no está en lo que yo vea, el problema está en la desobediencia a Dios. A mí me pueden motivar, instruir, capacitar para hacer lo malo, pero si yo obedezco a Dios, yo no tengo problema. No tengo problema. Me pueden incitar a hacer lo malo, me pueden incitar a ser infiel, me pueden incitar a robar, me pueden incitar a muchas cosas. Ese no es el problema. El problema está en mí, en que yo desobedezca a Dios. Ese es el problema y no lo entendemos. Y muchos nos justificamos de que es que él, es que tú, es que por tu culpa. No, señor Apache, dicen por ahí. No. Cuando tenemos bien claro quiénes somos, lo que creemos y cómo pensamos, nadie nos va a perturbar de nuestra visión, de nuestro propósito y de nuestro proyecto. Y crea lo que muchos van a decir: no van a poder. No, pues si no es por nosotros, Dios es el que lo va a hacer. Amén. Entonces, fíjense bien, los teólogos dicen que lo que pasó con Adán afectó entonces el futuro de toda la humanidad y es catalogado como una alta traición. Cuando usted desobedece a Dios, Dios pone su confianza en usted, Dios pone su confianza en mí. Yo desobedezco a Dios, eso se llama traición. Así, traición. Y teológicamente lo que hizo Adán se le llamó alta traición. Ahora, ¿qué pasó? Cuando desobedece Adán a Dios, la Biblia dice que el mundo entró en una esfera
total, un cambio total, al grado de que le empezaron a crecer espinas a las plantas. ¿Sí me explico? El hombre tenía relación con Dios, ahora el hombre se esconde de Dios, le entra pena, le entra miedo. Adán era un superhombre y ahora estaba reducido a nada por una sola razón: desobediencia. ¿Cuántos cristianos, cuántos han sido usados por Dios poderosamente y ahora están en el piso? ¿Cuántos Dios ha usado y ahora están en el piso por desobedecer a Dios? Ahora, no sé si esté de acuerdo conmigo, pero cuando Satanás engaña, Adán desobedece, entonces el diablo, de manera, escuche esta palabra, de manera legal, toma la autoridad. Legal, toma la autoridad. Y ahora el mundo está en poder del diablo. Ya está en poder de él. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Cuando Jesús fue tentado 40 días, 40 noches que vino Satanás, ¿qué le dijo? Si tú postrado me adoras, te daré los reinos de la tierra. ¿Qué contestó Jesús? Espérame, si no son tuyos. Espérame, si tú no eres el que gobierna. ¿Le dijo eso Jesús? Jesús no dijo nada, porque sabía que esos reinos, que la tierra ahora por esa desobediencia estaba en poder del enemigo. Cuando nosotros perdemos la autoridad, cuando nosotros perdemos ese poder, automáticamente lo delegamos. Pregunta: ¿quién manda en casa? A ver, ¿quién debería de mandar? ¿Quién manda? ¿Cuántas cabezas ven sus hijos? Con ganas de traer un niño y decirle: hijo, ¿quién manda en tu casa? El niño le va a decir: pues ya lo sabe, pues mi mamá. Algunos van a decir: los dos. Pero no puede haber dos cabezas. Alguien tiene que tener el gobierno. Y cuando uno no quiere tener el gobierno, lo pierde, lo agarra otro, y entonces el otro es el que se enseñorea y ese gobierna. Y el otro se sujeta y obedece. Ahora, en primera de Juan 5:19 dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, para concluir, Adán y su descendencia estaban ahora subordinados a Satanás. La autoridad y el poder de Dios, o que Dios le dio a Adán para gobernar sobre la tierra, ahora le pertenecía a Satanás. Él ya no tenía autoridad. Por eso la Biblia habla de Satanás como el que vino para robar, para matar y para destruir. Él roba. Que quede claro, Satanás no es legal. Satanás no actúa de manera legal. Satanás siempre actúa con engaños. Y Dios no. Dios siempre nos llama a hacerlo de manera legal. ¿Quieres recuperar eso? Hazlo de manera legal. No con tranzas. ¿Quieres construir? Hazlo de manera legal. No quiero que te metas en negocios sucios. Hazlo de manera legal. Tu vida
hazla de manera legal. No traiciones, no seas infiel, no mientas, no esto, no lo otro. Actúa de manera legal. Ahora, no quiero meterme en esto porque es mucho. ¿Cuánto tiempo va a durar ese contrato que se le dio a Satanás? De acuerdo a la Biblia, hasta que venga Cristo en el reino milenial y empiece a reinar con su iglesia. Solo Dios sabe si lo veremos. Ahora, ¿cuál fue el plan para recuperar a la humanidad? Dios tuvo un plan legal para poder destruir la obra del diablo, y para eso, fíjense bien lo que dice Romanos 5:18. Creo que no voy a tener el tiempo suficiente, pero no llevo prisa. Necesito que esto quede bien claro, porque esto nos va a llevar a recuperar la autoridad que tenemos como creyentes, como hijos de Dios, como hombres cristianos con poder y autoridad. Romanos 5:18. ¿Qué dice? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿Qué sigue? Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Ese propósito de Dios no lo entendemos a profundidad. Yo soy cristiano, sí. ¿Y cuál es el proyecto de Dios como cristiano? Mira, por la desobediencia de Adán reina el pecado. Por la obediencia de Cristo reina la gracia. Y por ese sacrificio de Jesús en la cruz, todos somos justificados. O sea, Él tomó mi culpabilidad, me justifica, Él se hace pecado por mí y a mí me libera. O sea, en esa muerte en la cruz yo soy libre de todo, del pecado, del odio, del rencor, de todo esto. Y la pregunta es, ¿y entonces por qué como cristiano sigues viviendo de la misma manera? Por favor, entendamos esto. No alcanzamos a entender el sacrificio de Jesús. No lo sé, se me viene a la mente. Podemos hacer peregrinaciones, crucifixiones, levantarnos a las 4 de la mañana al culto de resurrección. Por favor, hermanos, no juzgo ni critico, pero no es la esencia. La esencia es entender que si por la muerte de Jesús ahora el pecado queda extinto, entonces yo no es que ya no sea pecador o que ya no cometa pecado, pero el pecado ya no reina en mi vida. Yo corría hacia el pecado, iba hacia el pecado. Ahora le doy vuelta y corro. Me sigue. ¿Qué pasó con José con Potifar o con la esposa de Potifar? Ven, duerme conmigo. Y José dice, ¿qué crees? Nada, pescado, a correr. Y lo jala y él se quita y deja que le quite la chamarra o lo que sea y la avienta. José no se puso a reprender al diablo, hermanos. Dicen por ahí, también corriendo se gana, ¿o no? A correr el pecado. Por eso Gálatas capítulo 6 dice: si alguno de nosotros o alguno de ustedes es sorprendido en una falta, la palabra sorprendido viene de una palabra llamada, se me fue, pero quiere decir, sorprendido quiere decir, si por un descuido
tú pecas por un resbalón, tú pecas, los que son espirituales, restáurenlo rápido. Restáurenlo. ¿Y sabe qué hace la iglesia? Se lo acaba. A ver, ven para acá, hijo del diablo. No, hermanos, estamos cerrados. El Señor dice, mira, Él ha caminado bien. Él ha caminado bien, pero se descuidó. El pecado lo alcanzó, se distrajo, se resbaló, cometió un error. Y lo que dice, a ver, los espirituales, ¿quiénes son los espirituales? A ver, el espiritual siempre va a ver a la persona, va a ver a uno de sus hermanos caído, no para motivo de chisme, ni motivo de evidenciarlo, ni motivo de ponerlo como carne de cañón. El objetivo de un hermano espiritual para un hermano caído es un motivo para orar, para restaurarlo. Esa palabra restaurar viene de la palabra llamada catartizo, que quiere decir regresar a su estado original, remendar o coser. De ahí viene la palabra que dice que remendaban las redes. Un pescador que ve su red rota, ¿usted cree que es tan tonto para seguir pescando con esa misma red? No, porque se le van a salir los peces. ¿Qué tiene que hacer? Remendarlo, restaurarlo. Entonces lo que hay que hacer, un hermano caído, rápido, restáuralo, remiéndalo, regrésalo a su lugar. Pero no, hacemos todo lo contrario. ¿Está rasgado? Sí, rásgalo más. Aplástalo más. Acábatelo. No lo dejes herido. No, hermanos. ¿Y saben qué dice Dios? Considérate que un día tú vas a estar en la misma situación, o puedes estar igual. Y así como trates, te van a tratar. Y así como tú hagas con los demás, van a hacer contigo. Esa es la regla de oro del cristiano. No hagas con los demás lo que no quieras que te hagan a ti. Esa palabra restaurar, vuelvo a repetir, es regresar al estado original. ¿Cómo te sientes? Ya pedí perdón a Dios, ya pedí perdón a mi esposa, ya pedí perdón a mis hijos, pero me siento sucio. No, porque Dios ya te perdonó, ya te limpió, ya te restauró. Y el enemigo de nuestras almas le dice: ya no te vas a poder levantar. Y el pastor le dice: tiene razón, suspendido, disciplinado por 1 año. ¿Lo mata o no? Por favor, no me lo tomen a mal. Si algún pastor escucha esto, va a decir: yo no estoy hablando de la emoción, estoy hablando de lo que dice la palabra de Dios. Obviamente, si el pastor considera que va a haber disciplina, yo no tengo problema, hay que disciplinar. Pero para eso hay que evaluar bien el caso, ¿o no? ¿Qué pasó? A ver, ¿usted lo buscó o no lo buscó? No, lo estuve desechando durante 3 meses y Dios lo sabe. Pero en una ocasión me sentí así y así y fui sorprendido. Y entonces el que evalúa el caso puede hacer eso. Entonces, hermanos, Dios tuvo que buscar a un hombre. ¿Y a quién creen que encontró? A Abraham. Jehová, fíjense bien, cuando escoge a Abraham, tuvo que buscar a un hombre que tuviera su residencia legal aquí en la tierra para poder recuperar el control o el dominio de manera legal.
Ustedes saben el texto, Génesis 12 del 1 al 4. Cuando le dijo Dios a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela, bendeciré a los que te bendijeren, y todo eso. Tal vez se cree que la plática de Dios con Abraham tal vez fue así: Abraham, yo no puedo bajar o no puedo venir y tomar de manera legal algo, pero tú que naciste aquí sí lo puedes hacer. Por lo tanto, yo voy a hacer un pacto contigo, y en ese pacto mi semilla va a ser en tu descendencia, y va a venir un hombre de tu descendencia que es María, y ahí voy a poner mi semilla y va a nacer mi hijo. Y entonces cuando nazca mi hijo, él va a tener la residencia legal en este mundo o en esta tierra, y de manera legal él va a tomar el control. ¿Sí me estoy explicando? Híjole, hermanos, los veo así cabizbajos y hasta digo, me estoy desgañotando yo. ¿Sí estamos bien? Bueno, ok. Ahora, ¿qué pasa en ese pacto? Escuche. En ese pacto de sangre es: todo lo que te pertenece a ti será mío, y lo que me pertenece a mí será tuyo. 50-50. Lo que yo haga, tú lo haces. ¿Estamos de acuerdo, Abraham? Sí. Tu vida, mi vida. Si yo doy mi vida, tú das tu vida. Si yo doy a mi hijo, tú das tu hijo. Y fíjense bien lo que pasó. Le dice en Génesis 15, 9, 12: tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola, palomino. Y lo toma todo, y dice la Biblia, los partió por la mitad, una enfrente de otra, mas no partió las aves. Y dice que descendían las aves sobre los cuerpos muertos, Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol, escuche esto, sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre de él. O sea, partidos a la mitad. Quiere decir, esta es tu mitad, esta es mi mitad. Ahora vamos a hacer el pacto. Ahora fíjense bien, 15:17. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Se cree que cuando se hacía el pacto de sangre, entraban entre los animales a la mitad en una especie de 8, y entonces esos animales tenían que ser consumidos por el fuego, tenían que ser consumidos para sellar el pacto. El horno humeante es Dios Padre, la antorcha de fuego Jesús, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Ahora, escuche esto. En Génesis 15 del 13 a 16 dice: entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz. Te vas a morir y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación, o sea después, volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. O sea, que Dios le muestra a Abraham 400 años de cautividad y muchos eventos futuros que van a pasar. O sea, que Dios, cuando llama a alguien, no lo engaña. Usted y yo sabemos que el venir a Cristo no es fácil. El venir a Cristo no es como ustedes le dicen a las personas: hermano, acepta a Jesucristo y vas a ver que todo se va a arreglar. ¿Por qué lo engaña? Pregunto, ¿por qué lo engaña? ¿Qué dice la Biblia? En este mundo van a tener aflicciones, pero confíen,
Yo he vencido al mundo. Y van a venir enemistades. Va a ser el padre contra el hijo contra el padre, la nuera contra la suegra, y van a tener problemas. Pero confíen, yo estaré con ustedes. Y ese es el problema del cristiano, que piensa que porque se es cristiano ya todo es color de rosa. No, señores, el cristiano y el ser cristiano cuesta. Cuesta. ¿Qué cuesta? Primero, perdón, dejar de mentir, dejar de robar. ¿Acaso no dice la Biblia, tú que predicas que no se ha de robar, robas? ¿Tú que andas predicando que no se ha de adulterar, adulteras? ¿Qué no sabes que por ti la palabra de Dios es blasfemada? ¿Qué no sabes que por tu testimonio la palabra de Dios es pisoteada? ¿No has entendido eso? ¿Y qué pasa? Entonces nos burlamos de las cosas de Dios. ¿Qué pasa? ¿Dónde está el poder? ¿Acaso no dice la Biblia y recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo? ¿Dónde está el poder? El apóstol Pablo, quiero cerrar con esto, no voy a terminar. Pero después de esto, vamos a ver que viene Jesús, se enfrenta, resucita, y en su resurrección vence la muerte, que era el último enemigo a vencer, la muerte. Y ahí es donde viene la fe. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El apóstol Pablo entendió esa parte y le dice a una iglesia: ya he ido a verlos y veo que su comportamiento es muy malo. Y hay algunos que andan envanecidos creyendo que son la ley. Pues voy a ir a verlos y voy a ver el poder que ustedes tienen, porque el reino de los cielos es poder. ¿El cristianismo es poder o no? ¿Poder de quién? Mío. No se engañe. Así usted sea muy usado por Dios, no es su poder, es el poder de Dios en usted. Aquí no se trata de hacer célebre al hombre, ni de protagonizar al hombre. Aquí el único que tiene que ser exaltado es Jesús, es nuestro Señor Jesucristo. Póngase de pie, por favor. Ahora quisiera terminar con esto y dejar esto en. Dice: ¿por qué Dios necesitaba mostrarle a Abraham el futuro? Fíjese bien, dice en Gálatas 3:8: y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. La buena nueva es el evangelio. Dios le predicó el evangelio a Abraham por anticipado, o sea, antes de que sucediera. Y cuando Dios te llama al ministerio, te avisa cuando estamos conectados con Él de los eventos que van a venir, te da sabiduría, te da revelación, te da visión y te dice: Manuel, no vayas, Manuel, no hagas esto. Y el Espíritu Santo empieza a hacer su función, porque el Espíritu Santo, cuando está activo, dice la Biblia que el Espíritu Santo o te frena o te impulsa.
Y a muchos de nosotros el Espíritu Santo nos ha puesto en nuestro corazón muchas cosas para bien y lo hemos bajado. El Espíritu Santo nos ha dicho no lo hagas y lo hemos ignorado. El Espíritu Santo le ha hablado a usted y me ha hablado a mí y hemos violado la voz del Espíritu y no nos importa, hacemos la voz de la carne, nuestro instinto, nuestro deseo y cometemos el pecado, contristamos al Espíritu y vienen las consecuencias. Hermanos, estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. En el Evangelio de Juan dice: Abraham vuestro padre, y está hablando Jesús, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. La fe es caminar sin ver, sin tener nada, sin ver nada. Abraham tuvo esa experiencia. Dios le proyectó, lo creyó, avanzó. Ahora, es bien importante que aprendamos esto. Abraham no iba a terminar el proyecto, él empezó el proyecto. No espere que terminemos el proyecto. Aquí lo importante es que el proyecto lo empiece usted en su casa, en su persona, en su vida. Tal vez yo muera, pero ya le dejé el proyecto a mis hijos. Hijos, no se aparten de Dios, ni a diestra ni a siniestra. Cuando Dios le dijo a Abraham: dame a tu hijo, escuche, a tu único hijo. ¿Acaso no tenía ya a Ismael? ¿Sí o no? ¿Por qué le dijo Dios eso? Si tenía otro hijo. Las obras de la carne no cuentan para Dios. Ismael fue obra de la carne. Isaac fue obra de Dios, fue obra del Espíritu. Y ese es el hijo legítimo de Dios. Las obras de la carne para Dios, como lo leímos al principio, son como hebreo de hebreos, el mejor. Dice el apóstol, eso es basura. Es basura delante de Dios. Lo que Dios quiere, hermanos, son las obras que vengan del Espíritu, de un corazón humillado, de un corazón abierto a Dios. Que lo que hagamos no sea, hermanos, por agradar a alguien, por tratar de estar bien con alguien. No, que lo que hagamos sea para agradar a Dios y que salga de un corazón, hermanos, lleno de amor. No de odio, no de rencor. Si usted va a corregir a sus hijos, no descargue su ira contra ellos. Que en esa corrección haya amor, que le duela en su corazón. Y poder decir: hijo, me duele hacerte o disciplinarte, pero es necesario. Así Dios, cuando nos corrige a nosotros, nos dice: te corrijo porque te amo. Me duele, pero es necesario para que crezcas, para que te ordenes, para que entiendas que yo no quiero la muerte tuya, sino quiero que te arrepientas y te endereces y vuelvas al camino de Dios. Incline su rostro, por favor. Bendito Dios, hoy creemos, Señor, que tu plan, ese plan maravilloso de la muerte de tu Hijo Jesús en la cruz,
tiene un propósito bien definido. Tal vez no lo podamos entender. Tal vez hemos sido tan ciegos que cada año podemos pasar estas fechas y no hemos entendido la esencia profunda de tu muerte en la cruz. Es incongruente, Señor, festejar un día, hacer cosas humanas, carnales, para tratar de hacer algo, cuando dentro de nuestro corazón no hay cambios significativos. Hoy, bendito Dios, te pido, Dios, que toques a cada familia, que hoy pueda haber reconciliación de padres con hijos, de hijos con padres, que se vuelva el respeto, el amor, la sujeción, esa parte de nuestro ser que hemos perdido. El amor del esposo hacia la esposa, el amor como hermanos, el amor como tu creación, Señor. Padre, gracias por habernos permitido vivir, por habernos permitido, Señor, estar aquí. No hay casualidades en ti, Señor. Hoy, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, creemos, reconocemos que ese sacrificio de Jesús en la cruz y esa resurrección, en esa resurrección, Señor, está nuestra fe. Que nosotros no divaguemos, sino que creamos en fe y por fe que esto no se termina aquí, Señor. Que aún muriendo carnalmente aquí, sabemos que reinaremos contigo para siempre. A ti la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Que Dios les bendiga. ¿A quién le dan el aplauso? ¿A mí? ¿Es a Dios? Es a Dios. Amén. No quiero pasar por alto, hermanos. Sé que en esta semana, en estos días, tal vez en este mes que va, algunos de ustedes han cumplido años. Yo quiero que pasen para orar por ustedes. Con el liderazgo hemos dicho que tenemos que aprender a orar por lo menos por nuestros hermanos que cumplen años. Así es que los que cumplieron años, cumplen años, van a cumplir en este tiempo, vengan, vamos a orar por ustedes. Si a las 3 no viene ninguno, entonces no hay pastel.